Yo aquí vengo a facilitarte la vida, a explicarte sencillito, así con peras y manzanas, qué onda con el derecho internacional público para que entiendas qué show. Este no va a ser el primer video, voy a hacer varios videos. El primero va a ser qué onda con el derecho internacional público. Después voy a hacer otro de cómo funciona la Corte Internacional de Justicia de la Haya y la Corte Penal Internacional. Y después otro acerca de la solución de controversias de los países. Entonces, ahorita vamos a empezar facilito, que qué onda. Bueno, pues existen los países, que si México, que si Francia, que si España, que si Venezuela. Y los países conviven en el sistema internacional. Vamos a referirnos a los países como estados. No es lo mismo un estado que un país, pero es casi lo mismo, comparten casi las mismas características, pero tú quédate con eso. Conviven en el sistema internacional, pero México no porque un día se le ocurrió puede ir e invadir Venezuela y no va a pasar nada. Es porque existe el derecho internacional público para regular las relaciones entre los estados. Entonces, para eso existe. Anteriormente, vámonos, ponle a la Edad Media, al Renacimiento. Los países no tenían cómo regular estas relaciones como hoy, que existe que Naciones Unidas, que la OEA y que todos estos organismos. Y pensaban que existía el derecho natural, que era como este derecho que venía de la concepción de Dios, de la iglesia, y era un derecho universal que se aplicaba para todos. Pero pues después se dieron cuenta que también se tenía que crear un derecho para regular las relaciones con las personas y también con otros reinados, porque en ese entonces no existían los países como hoy. Entonces es ahí cuando comienzan como los primeros conceptos de los tratados internacionales. Hablemos del Acuerdo de Paz de Westfalia en 1648, vámonos un poquito más, bueno, más en el tiempo, como por ejemplo las conferencias de paz de Viena de 1814 y 1815, después de todo el desmadrito que hizo Napoleón en Europa. Y bueno, y es así como el derecho internacional va evolucionando. En 1919 tenemos Woodrow Wilson, quien llega a la presidencia en Estados Unidos, y dice, estaría padrísimo crear hace cuenta lo que fue antes de la ONU, que fue el sistema de naciones. Woodrow Wilson lanza una carta con puntos de que, pues estaría padrísimo convivir todo súper bien. Y es así como se crea la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial. Hubo una serie de acuerdos ya más parecidos a los que tenemos hoy en día después de la Primera Guerra Mundial y para evitar otra guerra como la Primera Guerra Mundial se crea la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones se muere porque pues no puede evitar la Segunda Guerra Mundial, pero sí fue un buen intento. De hecho, muchos países estuvieron, entre ellos México, en la Sociedad de las Naciones y se intentó resolver muchas como controversias o problemas en la Sociedad de las Naciones. Y este punto es un poquito, bueno, no todos se ponen de acuerdo, pero el padre del derecho internacional es Francisco de Vitoria, un teólogo y jurista español que nació en 1485 y murió en 1546. Y él fue el padre del derecho internacional, por así decirlo, porque fue cuando los europeos habían descubierto América y dice, pues es que, ¿qué repercusiones va a tener un nuevo continente en la manera en la que nos relacionamos todos? Entonces, es de ahí de donde viene como todo este planteamiento y la necesidad de regular las relaciones entre los estados, y es por eso que se considera a este teólogo y jurista como el padre del derecho internacional. Ahora nos vamos a la Segunda Guerra Mundial. Ok, se acaba la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Son los juicios de Nuremberg y los juicios de Tokio para poder juzgar a los militares y a los políticos que llevaron a cabo estas atrocidades en contra de la humanidad. Y obviamente estos juicios pues sientan un precedente. La Segunda Guerra Mundial se acaba y se crean las Naciones Unidas el mismo año y fueron 51 países firmantes. Y con las Naciones Unidas se crea la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, imagínate el derecho internacional como si fuera un gobierno que va a tener el órgano legislativo, que podría ser como las Naciones Unidas, va a tener el órgano judicial, que va a ser la Corte Internacional de Justicia y todos los mecanismos que hay para resolución de controversias, y
también el poder ejecutivo, bueno, ese fallaría. Y no hay como fuerzas armadas como tal, serían los cascos azules, pero imagínate. Y dentro de Naciones Unidas hay comités como los órganos de gobierno. Por ejemplo, está el Comité de Vivienda, que es ONU Vivienda. ECOSOC, que es Desarrollo Económico y Social. Ahora nos vamos a las fuentes del derecho internacional. Si volteo un poquito es porque pues, tengo todo apuntado, las cuales son los tratados internacionales, la costumbre, los principios generales del derecho internacional, la doctrina y la jurisprudencia. Déjame, me voy con cada uno. Pues los tratados son los acuerdos que hay entre dos países o más. Un acuerdo va a ser bilateral cuando es entre dos países y va a ser multilateral cuando es entre dos o más países. Después tenemos la costumbre, que es cómo se suelen hacer las cosas, cómo siempre se han hecho. Te voy a poner un ejemplo sencillo. A mí una maestra así me lo explicó. Mi maestra, imagínate que vive en una casa y afuera de su casa hay un árbol y la banqueta está en blanco. Entonces pueden estacionarse las personas. Entonces siempre hay una persona que se estaciona los martes y jueves de 6 a 8 porque imaginémonos que va a clases de piano. Entonces esta persona diario se estaciona ahí todos los martes y jueves de 6 a 8 porque va a su clase. Y mi maestra ya sabe que esta persona se va a estacionar ahí. Entonces esa es la dinámica y a pesar de que no hay un acuerdo bilateral entre mi maestra que vive en la casa de afuera y este vecino, pues ya es la costumbre de cómo se han hecho las cosas. Eso será la costumbre en el sistema internacional. Luego nos vamos a la doctrina. La doctrina es como las opiniones de las personas que saben mucho de la materia, cómo interpretan el derecho internacional. Eh, por ejemplo, tenemos un caso así, como para que te imagines. Supongamos que a un doctor le llega un caso y no sabe qué onda. Es un doctor muy chido, entonces el doctor decide consultar a sus profesores de la facultad. Y los profesores de la facultad le dicen, pues yo creo que el diagnóstico va a ser este y este por esto y esto y esto. Entonces los doctores interpretaron y ya le ayudaron al doctor a llegar a un diagnóstico. Será algo similar. La doctrina es cuando se toma en cuenta la opinión de las personas que saben mucho en la materia de cómo es que se interpreta, pues en este caso, el derecho internacional. Por ejemplo, tenemos la doctrina Monroe de Estados Unidos, que básicamente que es América para los americanos, o sea, el continente americano es mío, nadie se mete. O en México la doctrina Estrada, que es que México no va a interferir en los asuntos internos de otro país. Y lo podemos ver también como en las políticas exteriores, que los países toman esto como una guía de cómo actuar en ciertas situaciones. Entonces México dice, es que no sé, hay un conflicto en Venezuela. Y México dice, ok, voy a aplicar la doctrina Estrada y es que yo no me voy a meter en los asuntos internos de un país. Luego nos vamos a la jurisprudencia. La jurisprudencia es cuando un órgano emite un juicio. O sea, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, que es un órgano judicial, emite un fallo. En México, supongamos que la jurisprudencia vendría de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué pasa a nivel internacional? Será la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia emite un fallo. Supongamos en el caso Nicaragua-Colombia de una disputa que tuvieron. Y si en un futuro se vuelve a presentar una situación similar, pues ya se puede utilizar el fallo de la Corte Internacional para saber cómo actuar. Entonces la jurisprudencia queda así como un antecedente. También están los principios del derecho internacional, los cuales son la igualdad, la soberanía, la solución pacífica de controversias, la no intervención en los asuntos internos, la autodeterminación de los pueblos y la buena fe. Entonces, esas son las fuentes del derecho internacional. Bueno, este es el fin de la primera parte. En la segunda parte voy a hablar acerca de los conceptos claves del derecho internacional. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una convención y una carta? ¿Qué onda con los reglamentos? ¿Qué es un estatuto? Todo eso para que vayas a la segunda parte y después de hablar de estos conceptos, vamos a ver qué onda con la Corte Internacional de Justicia y qué onda con la Corte Penal Internacional.
Y este es todo por la primera parte del derecho internacional. En la segunda parte voy a profundizar más en los conceptos claves, o sea, como qué onda, qué es un convenio, qué es un tratado, qué es un estatuto. Y también voy a empezar a hablar de qué onda con la parte de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Penal Internacional. Y después de eso viene la solución de controversias internacionales. Entonces, bueno, ya acabamos la parte 1, vea la parte 2.